¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están pasando bien? Qué bueno. Pues yo les quiero compartir algo que yo viví. Déjame decirte que yo fui una persona que sufría abuso cuando era niña y he pasado por varios divorcios también. Pero déjame decirte que solamente en Dios, en Jesucristo, yo logré encontrar la paz que tanto necesitaba mi corazón, que tanto necesitaba mi vida. Cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, un hermano de mi madre llegó a vivir a casa. Y pues bueno, ¿no? Nosotros vivíamos en un departamento muy pequeño, no teníamos más comodidades, no eran muchas recámaras, no eran nada de eso. Y entonces, pues esta persona que llegó a vivir ahí, pues yo estuve en esa situación con el de abuso. Crecí así, no lo conté a nadie, ya sabes, siempre da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza o no quieres que la gente lo sepa porque temes que no te crean. Y yo crecí de esa forma, de esa manera yo entré a la adolescencia, de esa manera yo empecé a crecer, pero después mi padre enfermó de una enfermedad muy grave, muy fuerte, y durante mucho tiempo él estuvo bajo depresión, una depresión muy grande que no le permitía atender a su familia, atender a su esposa, a sus hijos, y nosotros fuimos creciendo de esa forma, con heridas en nuestro corazón, heridas en nuestro corazón muy, muy profundas. Mis hermanos y yo crecimos de esa forma, con heridas en nuestro corazón que no sabíamos a dónde ir a sanarlas, no sabíamos a quién contarle, no conocíamos del Señor. Lo que nuestros padres nos enseñaban en aquel entonces pues no era suficiente para sanar las heridas que traíamos en nuestro corazón. Después de eso, bueno, pues yo me casé, me aparté de mi familia, me casé, y mi hermano, el más pequeño, mi hermano el menor, empezó a ir a una iglesia cristiana. Él empezó a ir a una iglesia, conoció unos pastores, conoció más gente. De repente yo le veía una Biblia en la mano y él la leía día y noche. Y yo empezaba a ver un cambio en la vida de mi hermano. Déjame decirte que cuando yo me casé tenía 21 años, era muy joven, y me casé por muchas situaciones. No quería estar en mi casa, estaba enojada con mis papás, me sentía triste, me sentía sola. Entonces yo me caso y me voy de casa. Pero cuando mi hermano empieza a hablarnos de la Biblia a todos, nos empieza a hablar de lo que Jesucristo podía hacer en nuestras vidas, nos empieza a compartir de la palabra. Incluso él mismo un día llegó a casa y nos pidió perdón a todos. Nos pidió perdón y nos dijo, papás, perdónenme, hermanas, perdónenme por todo lo que yo les he lastimado. En ese momento mi corazón se quebrantó, porque nunca nadie de mi familia se había acercado a pedirme perdón por todo lo que yo había guardado en silencio, por todas esas heridas que yo había querido sanar y querido cerrar con mis amigos, con alcohol, porque también bebía, con el cigarro, en un ambiente donde, bueno, pues lo único que yo sentía era un alivio momentáneo. Lo que mis amigos me compartían, pues no duraba. Cuando yo regresaba a mi casa, era la misma persona. Y cuando yo empiezo a ver que mi hermano empieza a tener otra actitud, empiezo a verlo con paz, con gozo en su corazón, porque yo después también me enteré, muchos años después, que él también sufría de depresión por todo el ambiente que teníamos en casa. Pues yo en mi corazón anhelaba lo que mi hermano tenía. Yo decía dentro de mí, yo quiero eso que él tiene. Yo quiero tener ese gozo, esa paz que él refleja en su corazón, y que nada me satisfacía. Yo empecé a trabajar, empecé a ganar mi dinero, yo estaba casada, pero todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo frustrada, todo el tiempo amargada. Yo me quería divorciar, yo ya no quería estar casada. Cuando justo en ese momento la palabra de Dios entró a mi vida. Justo en ese momento, unas palabras que mi hermano me compartía, que hablaba del amor de Dios. Y yo no sabía lo que era el amor de Dios. Yo pensaba que eso no existía, porque siempre vivimos
pues independientes, solos, apartados. Mis papás no eran muy expresivos con nosotros. Ellos no se acercaban a abrazarnos ni a besarnos. Entonces yo no creía en el amor de Dios, yo no creía en el amor de los padres. Para mí fue difícil, pero yo lo anhelaba en mi corazón. Yo quería saber de ese amor verdadero, único. Entonces mi hermano me empezaba a compartir palabra y hay un versículo en la Biblia que está en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y que habla del amor de Dios. Un amor incondicional, un amor que no te traiciona, un amor que no te deja, un amor que te recibe tal cual es, porque yo tenía mucha vergüenza también en mi corazón por todas las cosas que yo había vivido. Y yo empecé a orar y le empecé a decir: Señor, yo quiero sentir amor, porque a mí me hace mucha falta eso. Me hace falta sentir el amor de un padre. Y yo le dije: Señor, yo quiero que tú seas mi padre, yo quiero sentir ese amor en mi vida, yo quiero que mi pasado ya se borre, todas esas heridas, soledad que yo traía del pasado. Yo le pedí al Señor que me ayudara, a Dios que me ayudara. Cuando yo empecé a leer su palabra, Él me empezaba a mostrar de cuántas formas Él me manifestaba su amor. Yo empecé a conocer todo lo que Dios había hecho en esta tierra, todo lo que el Señor Jesucristo había hecho cuando estuvo aquí. Empecé a conocer sus milagros, empecé a conocer su carácter, sus obras. Y entonces yo llego a otro versículo en la Biblia que decía: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo en ese momento, ¿sabes de que no era libre? Yo tenía mucho resentimiento en mi corazón hacia mis padres, mucho resentimiento en mi corazón hacia la persona que en aquel entonces era mi esposo, porque yo también sufrí de maltrato por parte de él. Entonces yo tenía mucho coraje, resentimiento, amargura, mucha frustración, porque yo quería terminar una carrera y cuando yo me casé no pude porque ya estaba casada. Toda mi juventud se truncó. Mi carrera ya no la pude terminar. Vivía con una persona que me maltrataba, resentida hacia mis padres, hacia mis hermanos. Y cuando yo oigo esta palabra, la leo también en la Biblia, que dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces yo empecé a ser libre de toda esa amargura, de toda esa tristeza, de toda esa soledad que yo traía, ese resentimiento, ese dolor. El Señor empezó a traerme paz a mi corazón. El Señor empezó a traer esperanza a mi vida de que yo podía tener otro tipo de vida muy diferente del que ya tenía. Y entonces el Señor me vuelve a hablar y me vuelve a decir en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Y dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, es decir, yo ya no quería volver al pasado, yo no quería volver a sentirme mal. Cuando yo escucho esto, yo dije: Señor, yo no quiero volver atrás. Yo quiero que tú me hagas verdaderamente libre para ya no regresar a sentirme amargada, ni frustrada, ni herida en mi corazón, ni sola. El Señor empezó a liberarme de todas esas cadenas, de esa tristeza, de ese llanto. Pero sin embargo, no solamente te quiero contar de cómo el Señor me rescató y de dónde me rescató. Yo quiero decirte que el Señor también ha sostenido mi vida de una manera impresionante. Porque después de eso, finalmente, yo me divorcié. Pero el Señor empezó a hablar a mi vida, a mi corazón. El Señor empezó a sanar todas esas heridas. Yo tenía ya el valor, el coraje para salir adelante yo sola. Porque mis padres, ellos todavía no llegaban a los pies del Señor Jesucristo. Y años después, yo conozco a otra persona. Y hicimos matrimonio también. Pero lamentablemente, yo también volví a sufrir de maltrato, volví a sufrir abuso. Era una persona adicta al alcohol, a las drogas. Aún yo conociendo ya de la palabra, tuve que vivir esto. Y tal vez muchos hubieran abandonado su fe porque hubieran dicho que el Señor no cumplía lo que prometía. Porque me había prometido una vida llena de amor, llena de gozo. Y cuando yo vivo esto, entonces el Señor me mostró aún más su poder, aún más su misericordia, aún más
me mostró de su amor hacia mí. Porque el Señor, todo el tiempo que yo estuve pasando por estas cosas, por supuesto que el Señor habló a mi vida y me hizo ver que yo había cometido un error, pero no me desechó. El Señor no te desecha, nunca te va a desechar, no importa si tú te vuelves a equivocar, no importa si tú vuelves a caer en un error, en un pecado, el Señor no te va a desechar, ni te va a sacar de sus brazos, ni de su cobertura, ni de su amor. El Señor habló a mi vida nuevamente y me volvió a recordar que solamente Él era la verdad, el camino y la vida. Que nadie, nada ni nadie me podía llevar a los pies de Dios, solamente Él. Yo en un momento estuve a punto de desviarme de su palabra, de su camino, pero el Señor volvió a traerme a sus pies, me volvió a recordar que solamente a través de Él yo tenía un lugar seguro en los brazos del Padre, en los brazos de Dios. Y Él habló a mi vida en la palabra, en el libro de Isaías hay una palabra hermosa que el Señor habla a la mayoría de las mujeres y yo te la quiero compartir hoy a ti. Si tú estás pasando por un divorcio, si tú estás pasando por abandono, si tú sufres de abuso familiar, de abuso físico, violencia física, si tú sufres también violencia económica, quiero decirte que el Señor a mí me rescató de todas esas cosas. Dios me rescató del abuso, del maltrato. Dios me rescató también de las adicciones. El Señor siempre ha tenido paciencia conmigo, ha sido bueno conmigo, nunca me ha abandonado. Y el Señor habló a mi vida y yo quiero leerte muy rápido este pasaje. Es muy corto, pero Él habló a mi vida, habló a mi corazón, como nunca antes nadie había hablado a mí. Y quiero compartirlo. Esto está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el libro 54. Y la palabra de Dios que llegó a mi corazón es esta. Yo te la comparto a ti, mujer, que estás aquí. También a mis hermanos, pero yo te lo digo a ti porque yo sufrí de todas esas cosas. Y el Señor me dijo en el libro de Isaías, versículo 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, porque yo tampoco tengo hijos, hermanos. Yo no tengo hijos, yo soy sola. Pero el Señor me sigue sosteniendo, yo sigo confiando en Él, su palabra me alienta a seguir todos los días de mi vida, aunque yo no tenga hijos, aunque yo esté sola, Dios es mi Padre, Dios puede ser tu Padre también, Dios puede ser tu esposo, Dios puede ser todo para ti. Y dice la palabra, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. El Señor quitó mi vergüenza. Nadie más pudo levantar una mano o levantar un dedo para señalarme y decir que ahí iba la divorciada o la que no tenía hijos o la abandonada. Nadie te ha atrevido a hacer eso. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre en el nombre de Jesús y yo te quiero compartir a ti que vengas a los pies de Jesucristo para que también tú puedas ser libre. En Cristo todo lo podemos. En Cristo todo es sanado. En Cristo todas las heridas se curan. Todo el desamparo, el desamor que tú has vivido, todas esas cadenas, esa vergüenza que has vivido en tu vida, puedes venir a Jesucristo y Él te limpia, Él te lava, Él te sana, Él te sostiene, Él te libera. Quita la vergüenza del corazón de todos. Eso es lo que hace mi Dios y eso es lo que Él puede hacer por ti. Amén.